¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, donde como siempre os traeré pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. Como ya sabéis, los equipos de Luis Enrique son equipos con muchísima posesión que tratan de dominar constantemente al equipo rival, con mucha flexibilidad de movimiento para sacar el balón, que lo sacan siempre desde atrás y a través de las combinaciones cortas tratar de ir avanzando y progresando en el juego, pero siempre siendo muy dominantes. Así que empezando por la formación, vamos a utilizar un 4-3 parejo, que es el que tiene extremo izquierdo y extremo derecho. Importante, ¿por qué? Porque queremos que los extremos estén arriba para hacer esas presiones tan altas que hace el Paris Saint-Germain y que el equipo rival no pueda salir. Por lo tanto, con extremos conseguiremos que estén mucho más altos, aunque no ayuden tanto en defensa. Y en los tres mediocampistas, como veis, son tres mediocampistas, MCs. Y nos interesa que Vitinha también sea un MC y no sea un MCD, porque así también cuando el PSG está tocando en el campo rival, él también va a progresar en su posición, aunque realmente va a ser siempre el pivote del equipo. Y de este 4-3-3 que utilizan cuando no tiene el balón para hacer una presión alta, va a transformarse en realmente, no diremos que se transforma en otra formación, ya que hay muchas formaciones dentro de este equipo, ya que hay mucha flexibilidad de movimiento, pero sí que es cierto que de este 4-3-3 pues los laterales tienen mucha movilidad y van a triangular mucho y van a combinar mucho y cambiar las posiciones con el extremo y con el mediocampista de su lado. Por lo tanto, tanto Hakimi como Méndez los vamos a poder ver por dentro, los vamos a poder ver abiertos y los vamos a poder ver un poco más atrasados. Por lo tanto, realmente se mantiene el 4-3-3, pero con muchísima flexibilidad de movimiento. Así que entrando en los movimientos más utilizados por este Paris Saint-Germain, y aquí empezaremos por el saque del centro del campo, y es que el PSG hace algo muy habitual en todos los partidos, que es que cuando sacan ellos del centro del campo al inicio del partido, lo que hacen es directamente tirar el balón al córner del equipo rival, y desde ese balón largo, que es un saque de banda para el equipo rival, ya pueden apretarlos ahí para que no salgan y o robarles el balón y poder generar un gol, o que lo tengan que lanzar en largo y ya instalarse ellos con el balón en campo rival. Y entrando en los movimientos que utilizan cuando están sacando el balón ellos desde atrás, algo que se puede ver es que normalmente se mantiene ese 4-3-3 con los tres mediocampistas muy juntitos, y lo que buscan a veces es buscar al lateral, por ejemplo a Méndez, abierto en banda izquierda, y desde Méndez buscan el pase directamente hacia el extremo, que el extremo, sobre todo si es un jugador rápido, que siempre son, deja de cara hacia el mediocampista, en este caso sería Neves, y Neves ya con esa pared rápida le vuelve a buscar a Doué, que sale rápidamente al espacio, que esto también lo hace muy bien Barcola, y ahí ya pueden generar una ocasión, una transición desde este saque de puerta favorable. Joao Neves. Pero realmente no siempre realizan esta salida de balón, pero sí que tratan de ir combinando y encontrando al hombre libre con esos tres centrocampistas con mucho movimiento, bien juntitos, que puedan también combinar entre ellos, y también se puede encontrar muchas veces como cuando están tocando y saliéndose de la presión rival, puedan encontrar a Zaire Emery un poco más adelantado y él, una vez recibe y se gira, haga conducciones en vertical, que se le da muy bien para romper también un poco de líneas y buscar a su extremo diestro abierto que pueda salir en transición y así generar una jugada de peligro. Joao Neves. Zaire Emery. Entonces, el Paris Saint-Germain, cuando ya se instala un poco más en campo rival y tiene una posesión, sobre todo cuando está tocando en el lado derecho, se pueden ver en muchas ocasiones, aunque los dos laterales tengan mucho movimiento, como normalmente Méndez no sube tanto como Hakimi, y se puede ver si están atacando en el lado derecho o por el centro, a veces que Méndez esté haciendo una línea de 3 con los dos centrales, aunque después va a tener mucho movimiento a la hora de atacar. Y es que la clave de este Paris Saint-Germain es la triangulación, el triángulo que se forma entre laterales, extremos y el centrocampista de ese lado. Y es que constantemente se puede ver como tanto el lateral, por ejemplo Hakimi, lo podemos encontrar en una combinación por dentro, arriba, que Zaire Emery esté por detrás suya y Kvaratskhelia abierto.
siempre, aquí tienes a tu experto en tu juego favorito a tu lado para ayudarte en lo que pueda. Vamos a disfrutar del partido. O puede estar completamente en esas tres posiciones intercambiándose entre ellos constantemente. Cuelga un balón con mucha intención. Y por el lado izquierdo lo mismo, aunque sí que es cierto que normalmente Neves está más atrasado, pero sí que se producen los mismos triángulos en derecha y en izquierda, aunque sí que realmente en banda izquierda el extremo suele estar más abierto, pero por momentos en el partido siempre van rotando sus posiciones en los dos lados y mediante esas triangulaciones progresan y desarbolan al equipo rival. Ya tenemos la alineación del Mónaco. En portería Hradecki, Cayo Henrique. Vitilla. Seremeri. Este pase puede romper la defensa. Nuno Méndez. Y es que los dos laterales son importantísimos y aprovechando la altura que tienen, normalmente Hakimi sí que es más ofensivo que Nuno Méndez y se le puede ver mucho más arriba. De hecho, en algunas ocasiones se le puede ver que está como mediapunta diestro o casi como delantero al lado del delantero centro, que también tiene mucha movilidad. Desiré Doué. Joao Neves. Nuno Méndez. Y desde esa posición él puede llegar también a rematar las jugadas que vienen desde el otro lado o incluso utilizarlo como un jugador más entre líneas que puede combinar con sus compañeros. Desiré Doué. Tiene un mundo por delante en esa banda. Entrar. Achraf Hakimi. Este pase promete. Amenaza con rematar. Logra alejar del... Y es que Nuno Méndez también es importantísimo porque tiene una característica muy importante, que cuando el equipo rival le aprieta al PSG, él tiene una gran conducción y salida en potencia muy fuerte y por lo tanto a veces recibe abierto y con un control arranca en diagonal hacia adentro para deshacerse de su marca y empezar una especie de transición, haciendo una conducción muy potente y después combinando con sus compañeros para seguir avanzando y generar así una transición rápida desde esa salida de balón. Joao Neves. Desiré Doué. Opta por irse hacia adentro. Algo que busca mucho el Paris Saint-Germain es encerrar al equipo rival en su área. Realmente hace posesiones a veces donde prácticamente todo el equipo está al borde del área, ya que no tienen un delantero centro, y algo que busca mucho cuando están en campo rival es cambios de juego desde el centro del campo o incluso desde un lado hacia el otro extremo, que reciben normalmente, por ejemplo, un cambio desde derecha, que cambian el juego para Doué, que está en la esquina del área, y desde esa zona, una vez hacen esos cambios de juego, pueden ser ofensivos. El puesto de lateral. Y arriba todos los balones buscarán a una persona. Y algo que busca mucho el equipo cuando recibe en las esquinas del área, sobre todo el jugador que está más abierto en el lado izquierdo, como los delanteros son todos diestros, tanto Dembélé, Kvaratskhelia, Doué o Barcola cuando juega, sobre todo del lado izquierdo cuando reciben en ese pico del área, buscan diagonales en conducción hacia adentro para finalizar con el gran tiro, sobre todo por ejemplo de Doué. Puede que todos estos pases acaben dándole su recompensa. Y es que el delantero centro Dembélé es muy importante también, ya que no es un delantero centro al uso, sino que es un extremo que está jugando delantero centro y que baja mucho a recibir y por lo tanto apoya mucho tanto en las salidas de balón, donde cuando el equipo está tocando a veces también sirve como apoyo para que reciba y pueda él hacer un cambio de juego,
como también para a veces en estas salidas de balón utilizarlo como transición, es decir, que reciba él, se pueda girar y en una conducción que tiene muy veloz Dembélé pueda también romper la defensa rival y o finalizar él o combinar con uno de los dos extremos que estén desmarcándose también para finalizar la jugada en una especie de transición. Emery. Regatea como si no costara. Y es que uno de los movimientos también que se puede ver aprovechando estas triangulaciones, pero más en salida de balón y que utilizan más, es el movimiento de Joao Neves, que a veces lo que hace es caer un poco o entre Doué y Méndez o incluso por detrás de Méndez, abierto en banda, para que el equipo también tenga una línea de balón, una línea de salida más y que tengan superioridad por ese lado para progresar en el juego. Y es que el Paris Saint-Germain cuando ataca, y sobre todo cuando ataca con mucha gente, no suele meter centros por meter, sino que en muchas ocasiones llega a los lados y si no ve la jugada clara, ya que no tiene un delantero, un 9 rematador, a no ser que entre Gonzalo Ramos, lo que hacen es reiniciar la jugada para todos los jugadores que están en la frontal, que vienen por detrás y desde ahí pueden llegar tanto el delantero falso 9 como es Dembélé, como pueden llegar los laterales por dentro o incluso, sobre todo muy importante también, los centrocampistas, tanto Zaire Emery, Neves como Vitinha, lleguen por detrás y puedan ellos con un desmarque de ruptura o desde la frontal finalizar las jugadas. Emery. Dembélé. Continúa Doué. Y dentro de este equipo, un jugador importantísimo es Vitinha, que siempre va a ser el jugador que va a estar constantemente dando salida al equipo cuando está progresando, cuando está por los lados, siempre va a ser el jugador que va a mover el equipo, pero también se le puede ver en la frontal del área mucho, y es que cuando está combinando el equipo y está en campo rival tocando, muchas veces se le puede encontrar en esa zona de la frontal y él con un muy buen tiro con el interior pueda finalizar la jugada con gol. Por irse hacia adentro. Y evidentemente la fase ofensiva y defensiva son importantes y por lo tanto en defensa el Paris Saint-Germain tiene una línea muy alta y algo que se puede ver mucho cuando hacen las presiones altas es que cada centrocampista, es decir, tanto Neves, Vitinha como Zaire Emery, estén con cada uno de los centrocampistas del equipo rival, para que así el equipo rival no tenga un juego interior y tenga que acabar de lanzando el balón arriba o si combinan por dentro tengan esa presión rápida para que el PSG pueda robar y así generar una jugada de peligro. Para reventar la red, es un gol, cantidad. ¿Cuál buscas? Así que vamos a pasar a los roles y al portero le pondremos guardameta con buen pie en creación para que sea un portero que avance su línea y nos ayude en la salida de balón. A los centrales le pondremos a Pacho central balanceado para que sea un poco más agresivo y salga al duelo para tener el balón más rápido y hacer esas presiones altas. A Marquinhos le ponemos defensa libero, defender, para que sea de los dos centrales el que avanza y progrese un poco más con el balón cuando estamos combinando, ya que en algunas ocasiones va a ser el central que haga esas más conducciones más altas y por la izquierda tengamos a Nuno Méndez que cierre como 3 en algunas ocasiones. A Hakimi le pondremos lateral invertido, atacar, importante para que esté por esas líneas interiores y en algunas ocasiones incluso sea como otro delantero más cuando estemos en campo rival. A Nuno Méndez le pondremos lateral apoyar, aquí importante lateral apoyar, ¿por qué? Porque con este rol conseguimos que tanto pueda doblar por fuera como esté en esas líneas interiores como lo hace Hakimi, pero siempre siendo en algunas ocasiones también esa línea de 3 atrás, por lo tanto va a ser mucho más dinámico y en la vida real Méndez no suele subir tanto como Hakimi, aunque también suele ser ofensivo. Al pivote Vitinha le pondremos mediocampista creación creativo porque queremos que sea el que se queda más atrás pero que esté dando salida todo el rato. A Neves le pondremos todoterreno, recuperar el balón, importante porque con este rol conseguimos que tanto esté arriba para esas triangulaciones como caiga a los lados, que es algún movimiento que hace mucho también para sacar el balón y por lo tanto con recuperar el balón conseguimos también esos movimientos.
En cambio, a Tchouaméni lo vamos a tener un poco más arriba, ya que en la salida de balón también ayuda, pero va a ser mucho más móvil, más ofensivo a la hora de entrar al remate y por lo tanto creador de juego y deambular para que también caiga por los lados. A Kvaratskhelia le pondremos creador lateral creación, porque como hemos dicho, normalmente el extremo izquierdo es el que se mantiene más abierto, aunque también puede estar por dentro en alguna ocasión, y el derecho se mete un poquito más por dentro, aunque también en muchas ocasiones está abierto. Y entonces al extremo izquierdo le pondremos extremo balanceado, con finalmente al delantero centro falso 9 atacar, para que tenga esa movilidad, pero también llegue desde segunda línea. Así que entrando en las tácticas de equipo pondremos pases cortos, ya que es un equipo que combina muchísimo, y enfoque defensivo elevado para tirar la línea altísima y tener una presión muy elevada. Y en pantalla tenéis el código de la táctica que también tendréis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, y como siempre que no hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.